desperté con ganas de... 9:48, estamos de vuelta en la revista. Atención, porque escuchar bien es vivir mejor. Y en Audinsa puede evaluar su audición y tramitar también su receta para audífonos del Seguro Social. Llámenos hoy y mejore su calidad de vida con lo mejor para su audición. Así es, Fabi, y cuando hablamos de audición, es uno de los sentidos que más nos beneficia, pero que muchas veces damos por sentado. Ahora, ¿está usted consciente de que hay ciertos medicamentos que pueden afectarla seriamente? Así es, fármacos utilizados, por ejemplo, para tratar infecciones, dolor, hipertensión, incluso el cáncer, pueden provocar pérdida auditiva o zumbidos en los oídos. Así que hoy vamos a conversar con la audióloga Silvia Bonilla para entender cuáles son estos medicamentos, cómo identificar esos primeros síntomas de afectación auditiva que se pueden presentar y sobre todo qué podemos hacer para proteger nuestra audición como se debe. Buenos días, Silvia. Muy buenos ¿Cómo estás? días. Muy bien, ¿y vos? Todo bien, por dicha. Continuamos nosotros por acá y este tema de verdad que se las trae porque hay muchas personas que ni siquiera imaginábamos que hay medicamentos que pueden terminar afectando la audición. Yo quisiera empezar, después los vamos a detallar más, pero ¿cuáles son los principales medicamentos que pueden exponernos a una pérdida de audición? Un tema muy importante porque yo sé que así como José desconocía de que hay medicamentos que pueden afectar la audición y que nos pueden dejar daños irreversibles. En la casa estoy segura de que hay más de uno que no sabe que esas pastillitas que toma para el dolor, porque los más frecuentes son los analgésicos. Entonces hay personas que abusan del uso de los analgésicos y no saben que esto también puede traer consecuencias y efectos secundarios, y uno de esos es el perder la audición con el paso del tiempo. Bueno, y los analgésicos, que es algo que tomamos todos los días y en muchos casos la gente los toma como si fueran confites, ¿verdad? Cualquier dolorcito, cualquier cosa, y si me tomo una y si no me hizo efecto me vuelvo a tomar otra y no respeto como la cantidad o el límite de tiempo que debería utilizarlo, por cuántos días poder utilizarlo. Ahora, esta condición que es provocada por los medicamentos, ¿tiene un nombre en específico? ¿Es irreversible, no es irreversible? Se llama medicamentos ototóxicos. ¿Y por qué se llama ototóxico? Porque si vivimos la palabra oto se refiere al oído, a la audición, y tóxico pues que es tóxico precisamente para esa parte de nuestro cuerpo. Entonces estos medicamentos ototóxicos van a irse acumulando dentro de nuestro organismo a un nivel en donde va a afectar las células que son las encargadas de detectar ese sonido en el oído. Y una vez que estas células ya se dañan, ya se lesionaron hasta cierto punto, pues ya no va a poder funcionar a la misma intensidad, a la misma fuerza que trabajaban antes. Este daño es irreversible y no lo vamos a poder revertir ya una vez que queda establecido. Hablemos de antibióticos, porque ante cualquier infección siempre vamos a estar expuestos a un antibiótico. ¿Los antibióticos también pueden entrar dentro de esta lista? ¿Todos afectan por igual o hay algún tipo de antibiótico que pueda ser un poquito más peligroso? Específicamente los medicamentos, los antibióticos aminoglucósidos como la gentamicina y la neomicina, que son un poco frecuentes, ¿verdad? Pero no tanto el antibiótico como tal, sino el abuso, ¿verdad? Sabemos que también en la casa hay muchas personas que incluso pueden adquirir los antibióticos de forma libre, ¿verdad? Y que los venden de forma ilegal en algunos comercios, y que más bien tenemos que recurrir con esta información a todos los que están en casa para que cuando tenemos que tomar antibióticos, que sea el médico el que indique cuál va a ser la dosis y el tiempo que vamos a tomarlo. Porque el medicamento no es malo por ser el medicamento, sino por la cantidad de medicamentos que tomamos a lo largo de un periodo de tiempo estimado. Hablemos de los analgésicos, porque regularmente lo que más estamos acostumbrados es el ibuprofeno, por ejemplo, o la aspirina. Correcto. Y estos son los dos que más dañan la audición. Pero igual, estamos hablando de dosis muy altas. En el caso de la aspirina estamos hablando que la dosis nociva para la audición y para el oído va a ser de 8 a 12 aspirinas por día. Y hay personas que se las toman fácilmente porque se van haciendo resistentes a la ingesta de estos medicamentos y no atienden cuál es la fuente de ese dolor, porque les da pereza, porque les da temor, porque ya consultaron con un médico y no encuentran una solución a su problema. Entonces, si tenemos un dolor, siempre buscar una solución médica, buscar incluso a veces segundas opiniones, pero tratar de no automedicarse en casa, porque más bien esto puede ser nocivo a largo tiempo. Como por ejemplo cuando empiezan las migrañas, los dolores de cabeza, decimos que estoy muy estresado, es que estuve mucho tiempo en la computadora y tal vez es un tema de visión y lo estamos abordando desde otra perspectiva. Al final vamos a terminar con la visión y con el oído dañados. Ahora,
hablemos de otro tipo de tratamientos que sí o sí son más difíciles de manejar, como por ejemplo en las quimioterapias, ¿verdad? Hasta qué punto también pueden llegar a causar en un tinnitus, ¿verdad? O una cierta sordera. Y en estos casos donde yo no puedo evitar el tratamiento, ¿cómo puedo manejarlo también? Claro, y es que cuando estamos pensando también en enfermedades crónicas o en enfermedades que están poniendo en riesgo nuestra vida, por supuesto que lo más importante en ese caso es tomar medicamentos que vayan a ayudarlos a evitar con el tiempo que vaya a generar algún daño mayor. Y en este caso las terapias de radioterapia y quimioterapia, específicamente el cisplatino, es uno de los que se ha visto que tienen daños en la audición. De igual forma con el tiempo, pero ¿cómo vamos a identificar eso? Haciendo un monitoreo auditivo. Aquí viene algo importante y es que esta pérdida no va a ser de un día para otro, ¿verdad? Van a haber síntomas que se van a ir presentando. Entonces, ¿a qué síntomas tengo que estar alerta? Que son esas banderitas rojas que me dicen: aquí hay algo que ya está empezando a fallar. Muy importante porque sí es progresivo, y cuando estamos hablando de la audición es algo que nosotros no podemos ver, pero que sí podemos sentir con algunas señales muy sutiles. En algunos casos son señales que puede percibir la propia persona que está en este tipo de tratamientos, como por ejemplo que escucha un pito, un zumbido, un ruidito en el oído, o que siente que se le ha ido bajando la audición y que tiene se le presenta más dificultad a la hora de comprender en ambiente silencioso. Pero también están los familiares, que son también los que viven con nosotros, que pueden notar, por ejemplo, que sube mucho el volumen al televisor o que se le dificulta la comunicación, por ejemplo, también a la hora de hablar por teléfono. Ahora, qué interesante todo esto, Silvia, porque regularmente cuando hablamos de antibióticos, hablamos de analgésicos, inclusive cuando se habla de la quimioterapia, ¿verdad? O tratamientos para el cáncer, siempre se abordan ciertos tipos de efectos secundarios que podrían existir, pero hasta qué punto no se nos habla de la posibilidad de que esto también termine afectando al oído. Y no está entonces uno consciente de que si hay alguna falencia por ahí, está asociada a esto. ¿Qué tipo de examen sería importante que uno, si está expuesto a este tipo de medicamentos constantemente, pueda estarse chequeando para no de pronto verse con un problema auditivo irreversible? Claro, y es que también, como lo mencionábamos anteriormente, esto va siendo progresivo. Hay dos exámenes que podríamos hacer en el caso también de niños que tal vez no nos van a informar que están sintiendo un problema de audición, exámenes objetivos en donde no necesitamos una respuesta de la persona y que tal vez nos evalúan más específicamente las células. Se llama tamizaje auditivo en el caso de los bebés, tamizaje auditivo neonatal o emisiones otoacústicas. Existen las emisiones otoacústicas de tamizaje y emisiones otoacústicas clínicas, en donde también podemos evaluar en tiempo la respuesta que tienen las células ante la estimulación auditiva, y podemos identificar antes de que se vea en una gráfica audiométrica que ya esas células se están empezando a dañar. Entonces este monitoreo auditivo va a ser importante. Abordemos otro tipo de medicamentos que tal vez no son tan frecuentes, algunos de ellos como por ejemplo los diuréticos, y que tanto pueden afectar la audición, y aprovecho de una vez para hablar de otros que sí son mucho más comunes a partir de cierta edad, que son los hipertensivos, por ejemplo, o cualquier tipo de medicación para todo lo que tenga que ver con afecciones cardíacas. Sí, en este caso la furosemida, que es una de las más frecuentes, también puede eventualmente presentar una afección en la parte auditiva. Entonces es muy importante que las personas que tienen enfermedades crónicas como presión arterial elevada o diabéticos, que también piensen en la audición, porque no es que me voy a tomar la pastillita y inmediatamente voy a presentar un problema auditivo o un síntoma de una pérdida auditiva, sino que con el tiempo y el consumo periódico de este tipo de medicación, pues eventualmente la audición se va a empezar a afectar. La única forma que tenemos para identificar que se está presentando algún tipo de daño es hacer este monitoreo auditivo por lo menos una vez al año. Ya hablamos de las emisiones otoacústicas que se pueden aplicar en niños pequeños o también en adultos, pero también está la típica audiometría con la que podemos identificar también un daño en el rango frecuencial de la comunicación, que es el más importante. Ahora, ahí dijiste algo importante, y es que eventualmente podría suceder, y quiero hacer la aclaración para que tampoco entonces entremos en pánico o con temor de que entonces ya no voy a tomar esto, ya no voy a tomar lo otro. Correcto. Ya estoy tomando esto, ¿qué hago? Es simple y sencillamente la necesidad de prevenir, porque podría aumentar las posibilidades. Ahora, tal vez hay personas que dicen, bueno, yo no estoy con antibióticos, yo no tomo ibuprofeno ni aspirina, yo no estoy con un tratamiento de quimioterapia, tampoco tomo antihipertensivos, tampoco tomo diuréticos, pero sí me toca tomar otro montón de medicamentos para otras cosas. ¿Hasta qué punto también las personas que
toman mucha medicación podrían verse afectadas. Muy importante ser conscientes de que eventualmente podemos presentar este tipo de daños, pero primeramente saber que los medicamentos están hechos para tratar síntomas o tratar enfermedades crónicas y que aquí lo más importante va a ser el tratamiento de esta sintomatología y de estas enfermedades específicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues que usted sea consciente de que esto eventualmente puede dañar la audición, porque en la audición casi nunca pensamos, es el único órgano en el que se nos olvida pensar, precisamente porque no estamos viendo ese problema evolucionar, pero que sí lo podemos sentir y sí lo podemos identificar también en Y la también casa. porque lo damos por sentado, como damos por sentado la vista y un montón de cosas más, de ahí la importancia de siempre poder prevenir. Correcto. Una pregunta, Silvia, muchísimas gracias. Bueno, primero por la entrevista. ¿Cómo te iba vos levantándote cuando estabas en la escuela? Vieras que nunca me había gustado mucho levantarme y ahora ustedes me hacen madrugar, pero aquí vengo feliz. Bueno, yo sí recuerdo que a veces mi papá decía, te voy a poner hielo para que te levantes. Ahora que entran las clases, este es un tema que hay que discutir con los niños y ya mi querida Paulita Brenes está lista.